Gracias, mi buen Dios amado, aleluya. Le damos la bienvenida en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gracias, Señor. De nacimiento cristiano, estamos gracias, Cristo en este lugar, Jesús. como siempre, adorando y glorificando a nuestro Dios, dando gracias por su gran amor. Gracias, y su Señor. gran misericordia, lo cual Él ha tenido para con cada uno de nosotros. Gracias, Cristo Porque Jesús. por su gracia y su misericordia es que aún todavía Oh, Señor, ten podemos misericordia. estar Gracias, en pie Padre Santo. conforme a su grandeza. Aleluya. Gracias, Señor. En esta hora hermosa Gracias. iglesia, como siempre, para Oh, aprovechar gracias. el tiempo, después de la alabanza, Te después adoro, de la te adoración, alabo, te después de glorifico. todo cuanto se ha podido adorar a Dios. Gracias, Jesús. En esta hora hermosa Gracias, le voy a invitar bendito inmediatamente que vayamos a la hermosa palabra de nuestro Dios santo y poderoso. Y quiero que esté conmigo, por favor, en el libro de Gálatas, capítulo 3. Libro de Gálatas, capítulo 3, en donde vamos a considerar para el mensaje de hoy, esta noche, dos versículos de esta escritura, de esta parte del capítulo 3. Y quiero que esté conmigo en el verso 13 y verso 14. Gloria al nombre de nuestro Dios, cuando yo esté allí con un buen amén. 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 Dice la hermosa palabra de Dios de la siguiente manera, en el glorioso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para leer de esta manera. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hasta ahí la hermosa palabra de Dios. Padre bueno y Dios eterno, Dios grande y Dios maravilloso, en esta hora hermosa, Padre, ruego, Dios mío, oh Dios de la gloria, Señor, Dios amado, gracias, por Cristo, cada oyente ayúdanos, de tu Señor. palabra, Dios mío, que Oh, tu te Espíritu adoramos, Santo Señor, te prepare el adoramos, corazón, Cristo Padre, Jesús. prepare la mente, el Te entendimiento, alabamos, Dios Señor, mío, te para que esta glorificamos, palabra, Dios, Padre amado, aleluya. Te damos sea de gran gracias, bendición, Dios, porque Padre eres amado, digno, Dios mío, Señor, para de con toda cada uno gloria, de toda ellos, honra, Padre toda amado, alabanza. en el poderoso nombre Te alabo, de Dios Cristo, mío, de tu Hijo aleluya, amado Padre Jesucristo, Santo, mi buen aleluya, Dios, aleluya. y ruego, Dios de la gloria, que Ayúdame, tu nombre Señor. sea glorificado en todo Aleluya, tiempo, Padre Padre. Santo, Ahora aleluya. mismo, Padre amado, Dios de la Aleluya, gloria, yo me Padre encargaré, Santo, Padre mío, de darte aleluya, toda honra y Padre toda Santo, gloria, aleluya. especialmente a mi Padre, en Gracias, el glorioso Cristo nombre de Jesús. Jesús. Aleluya, Te doy gracias, Padre mi buen Dios Santo, amado. aleluya. Puede volver, iglesia, Gracias, por favor, Señor. a su lugar. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. En esta hora hermosa quiero compartir con usted acerca casi posiblemente del último canto que Gracias, se cantaba Señor. en este lugar. Verdaderamente Él pagó por cada uno de nosotros, los que hemos creído y los que hemos puesto atención a su palabra, y poder venir a lo que se llama un arrepentimiento, que es la iglesia. La iglesia tuvo un arrepentimiento cada día, el creyente, el hombre, la mujer de Dios, para poder, oiga bien esto, para poder disfrutar de la gracia y del amor de nuestro Señor Jesucristo, tuvo que producirse un arrepentimiento en la vida de cada persona. Mientras no se produzca ese arrepentimiento, no se puede disfrutar de la gracia y la misericordia de Dios. No porque Dios no quiera darlo, Dios ya lo dio todo. De un Aleluya. principio, Dios hizo algo donde dio, amado, lo que a veces no nos imaginamos. La iglesia tiene que vivir no solamente imaginándose. La iglesia tiene que vivir en una plenitud y agradecimiento. Gloria al nombre de Jesús. Desafortunadamente, en los tiempos que nos toca vivir, en los tiempos que nos toca confrontar, a veces podemos ver personas que procesan amar a Dios y vivir para Dios, pero a veces no vemos ese agradecimiento hacia Dios. En esta parte, Pablo enseña a la iglesia de tal manera, porque usted sabe que en el libro que estamos ahora mismo de Gálatas, se está estableciendo acerca de cómo enseñar y cómo llevar a cabo el cumplimiento de la ley. El cumplimiento de la ley que el pueblo judío llevaba a cabo de una manera o de otra, pero trataba de llevar a cabo la ley. Y aquí Pablo les introduce precisamente de tal
tal manera les introduce esta palabra para que vieran la realidad de todas las cosas. Es como el día de hoy. El día de hoy la gente quiere vivir normalmente como cualquier persona a través de una religión. No se puede vivir a través de una religión, se tiene que vivir de una experiencia que tú hayas tenido, de un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué sucede? Escucha lo que sucede entonces. Dice la palabra, conforme leímos, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Nos redimió. Quiero explicar un poquito, para un momento ahí, acerca de la palabra redimir. La palabra, cuando se aplica a redimir, se está enseñando que usted y yo teníamos una condición. Esa condición es que usted y yo estábamos bien lejos de Dios, porque nosotros éramos esclavos normalmente del pecado. Éramos esclavos. Alguien más nos había nosotros, no digo, vamos a decir adoptado, no, nos compró, no porque pagara un precio, ¡Aleluya! Se aprovechó de la oportunidad. Es como cuando, por ejemplo, hay una tierra o un territorio y el dueño de aquel territorio posiblemente murió sin dejar testamento. Se pelean por el territorio, se están peleando por el territorio, y el que puede más se queda con el territorio. Aquí en el caso de nosotros, la humanidad perdida, sin esperanza, sin fe, aleluya, sin Cristo. Oiga bien esto, la humanidad fue entregada desde el jardín del Edén. Desde aquel entonces fue entregada. En otras palabras, ¿cómo fue entregada? Adán fue el que le dio lugar al enemigo para que tomara posesión. Acuérdese que Adán estaba en el jardín del Edén y había una cobertura de parte de Dios. Dice que él se paseaba en el jardín y Dios se paseaba al aire libre y hablaban continuamente. Aleluya. Y ahí estaba esa comunión. En aquel entonces usted conoce la historia, usted conoce la realidad de las cosas. Cuando el hombre cayó en desobediencia, allí se traspasó toda la raza humana. Hasta el día de hoy, toda la raza humana cayó en el pecado, no porque lo hayamos buscado, no, fue porque hubo alguien que le falló a Dios. Es como el día de hoy. Alguien está viviendo una vida espiritual muy linda, muy preciosa, porque, oiga, buscó cómo agradar a Dios, buscó cómo, aleluya, suplir sus necesidades espirituales, pero un día se descuidó. Aleluya. Un día se descuidó, y en ese descuido, allí falló, y eso fue lo que le pasó en el jardín de Edén, a aquel hombre que estaba en aquel lugar, y eso lo probó nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo pudo probarlo? Oiga bien, ¿cómo pudo probarlo? Ayer en el Evangelio de Lucas capítulo 4 nos dice la palabra claramente que en un momento, en una ocasión, Satanás, el diablo, agarró a nuestro Señor Jesucristo y lo subió hasta arriba en una altura y le mostró todo el reino de la tierra, le mostró todo el mundo completo en un momento. Y él le dijo, si tú postrado me adoras, te lo entrego, te lo doy. Se lo ofreció nuevamente a nuestro Señor Jesucristo. Satanás sabía que Cristo venía a redimirnos. Amén, Él venía a pagar un precio. Redimido es que tú estás el esclavo en una parte. En el Antiguo Testamento se usaba que la gente la vendían como esclavos. El que pagaba el mejor precio se quedaba con el esclavo. Aquel esclavo le pertenecía a aquel dueño que lo había comprado. Solamente que hubiera alguna forma de que alguien viniera directamente con el dueño y pagara una cantidad que el dueño quisiera vender. Aquel esclavo lo redimía para sacarlo, de allí. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, ¿qué sucede? Satanás le ofrece todo a Cristo. Sabía que Cristo venía a redimir. Lo que está la palabra aquí, nos redimió. Entonces, ¿qué sucede? Sucede entonces que en aquel entonces el mismo enemigo le dijo, porque todo es mío y a quien quiero lo doy.
Oiga, Aleluya, alabado sea qué Cristo. palabritas, ¿verdad? Todo es mío y a quien Santo quiero Dios. lo doy. Oiga, ¿y cuánta gente haciendo trato con el enemigo? Santo, ¿Cuánta aleluya. gente haciendo tratos que Aleluya. quedan atados allí, quedan esclavizados no sé por cuánto tiempo, hasta que una persona se determine a romper, oiga bien, a romper esos tratos, a romper esa unión para poder ser libertado, para poder ser redimido por el poder maravilloso de nuestro Señor Aleluya. Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Y aquí cuando la palabra implica y dice claramente, nos redimió de la maldición de la ley. Le está diciendo Pablo a esta gente, ustedes para poder cumplir la ley no van a poder, por lo tanto van a vivir todavía bajo la maldición ¿de qué? De la ley. Él no vino para que ustedes vivan en maldición, Él no vino para que ustedes vivan como esclavos, Él no vino para que ustedes vivan esa condición de vida, Él vino para redimirnos, Aleluya. para ser cambiados, para ser transformados. Por eso la iglesia, el hombre, la mujer de Dios debe de vivir una vida transformada, no porque él haya podido con fuerzas humanas. ¿Cuántas veces, aleluya, de una manera o de otra, todavía estando en Cristo, cuántas veces de una manera o de otra le ofendemos y le fallamos todavía? Porque las fuerzas humanas no son suficientes. Aleluya. Gloria al nombre poderoso de nuestro Dios. Ahora bien, sigue diciendo la palabra. Mire bien, ¿por qué tomó nuestro Señor Jesucristo esta posición y este lugar? Hecho por nosotros maldición. Hecho por nosotros maldición. Nosotros vivíamos la raza humana sin antes tener a Cristo. Por eso es que hoy existe la iglesia. Si no hubiera sido eso, la iglesia no existiera. El creyente, el hombre, la mujer de fe no existieran. La gente que hoy procesa ir al cielo no estuvieran. ¿Por qué? Porque no había habido quien pudiera redimirlos. No había quien podía cambiarlos. Aleluya. No había quien podía edificar sus vidas espirituales. Aleluya. Hasta que hubo este momento tan glorioso y poderoso de parte del Padre Celestial, bendito sea nuestro Dios. Y Él tomó ese lugar de maldición porque dice la palabra, porque escrito está, bendito sea el Señor Todopoderoso, porque escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Todo aquel que es colgado en un madero, nuestro Señor Jesucristo tomó ese lugar. Lamentablemente, iglesia, necesitamos aprender cada día. Hay gente que todavía se goza en la presencia de Dios. Qué lindo y qué maravilloso. Pero, amada iglesia, tiene que verse el agradecimiento continuamente. ¿Sabe usted que a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, le gusta la gente verdaderamente agradecida? Aleluya. ¿Le gusta la gente agradecida? Nuestro Señor se llena, me imagino, de gozo cuando lo oye a usted, a mí, que podemos alabarle. Pasamos un rato difícil, un momento complicado, pero en un momento estamos adorándole, glorificándole, aleluya, de tal manera que podemos tratar de agradar a Dios a través de nuestra alabanza y nuestra adoración. Poderoso. Y porque yo le digo que a nuestro Señor Jesucristo le gusta la gente agradecida. Oiga, usted sabe la historia de los leprosos. 10 sanados, pero uno es el que regresa nada más. Y él hace la pregunta, ¿usted cree que Cristo no sabía dónde estaban los demás? Él sabía dónde estaban los demás, pero él hace la pregunta, que no eran 10 y los 9 ¿a dónde están? Santo. ¿Y los 9 a dónde están? Aleluya. Andan por ahí dando la vuelta, ya están sanos. Pero no había agradecimiento. Dios necesita, amado, gente que verdaderamente puedan ser agradecidos con Él en todo tiempo. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo para siempre. Aleluya. Por eso, amada iglesia, nuestro Señor Jesucristo pagó un rescate para rescatarnos, para sacarnos.
de allá donde estábamos. La iglesia por eso permanece, la iglesia por eso puede gozarse en la presencia maravillosa de Dios. Bendito sea nuestro Dios. Ahora tenemos que tener en cuenta el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No, oiga bien, no para estar llorando siempre como con un dolor encima. Gloria a Dios. Pobrecito, pobrecito, cuánto sufrió, cuánto aquello. No, tenemos que recordarlo. ¿Sabe por qué? Porque allí fue donde estuvo nuestra victoria. Así es, aleluya. Allí fue donde estuvo nuestra victoria. Allí fue donde Él glorificó su nombre. Allí fue donde Él demostró que Él pudo. En la cruz del Calvario fue lo último que hizo antes de ascender a los cielos. Aleluya. Porque dejó todo concluido, todo pagado, todo terminado. Aleluya. Oh, gloria al nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, iglesia, tenemos que vivir de esa condición y de esa manera. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Dios. Ahora bien, hay gente que dicen y han creído que solamente las bendiciones y todo aquello que Dios propuso era solamente para el pueblo judío. Pero mire, Dios es tan grande en su amor y en su misericordia que quiero que vea algo en esta hermosa noche a través de este mensaje. Vaya conmigo, por favor, al verso 14. El verso 14 nos dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a quienes. Allí estaba usted y estaba yo. En la misma promesa que Dios le hizo a Abraham, en esa misma promesa, de allí de esa promesa se imparte de tal manera para que nosotros, no siendo judíos, fuéramos alcanzados por esa bendición. Aleluya. Por esa bendición tan grande, por esa bendición tan específica. Los gentiles, los que no teníamos nada, absolutamente nada que ver con el pueblo judío, con el pueblo de Israel, absolutamente nada. Ahí estamos nosotros. ¿Qué tiene que hacer la humanidad que se proclama como gentil, que no tenemos nada, una relación, por decirlo así, de nacionalidad con el pueblo de Israel? No tenemos absolutamente nada que hacer porque no podemos hacer nada. Solamente creer y aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de nuestras almas. Por eso es que la iglesia puede gozar de salvación y vida eterna. Bendito sea nuestro Dios santo y poderoso. Ahora bien, para seguir en el versículo dice la palabra: a fin de que por la fe recibiésemos la promesa de qué. Mire todas las cualidades que estaban preparadas y están preparadas, vigentes hasta el día de hoy. No solamente se paga el rescate, no solamente te redime a ti y a mí, no solamente te cambia, te transforma, te edifica, no solamente eso, sino que más de todo está su Espíritu para que esté con nosotros en nuestras vidas. Aleluya. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu es el que nos lleva cada día a tratar de luchar más y más para mantenernos en esa fe y en esa confianza donde debemos de caminar continuamente cada día. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, amada iglesia, quiero que vaya conmigo un momentito al libro de Revelaciones o libro de Apocalipsis capítulo 5. Vaya un momentito, por favor, allá nos vamos a quedar un ratito. Casi para concluir en esta parte. Capítulo 5. Este es un capítulo donde usted va a ver a Juan, donde usted va a ver a Juan llorando en el Espíritu, en la revelación que él está teniendo. Donde usted va a ver un ángel que habla con él para tratar de animarlo, de poder que pueda entender lo que él está mirando ahora. Pero dice la hermosa palabra en el capítulo 5, quiero que esté
en el verso 9. En el verso 9, cuando ya el libro se va a abrir y se va a establecer a través de lo que la figura que se está mirando aquí. En el verso 9 dice la palabra: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste ¿qué? Inmolado. Fuiste inmolado y con tu sangre nos has ¿qué? Redimido. Con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Aleluya. Mire bien que se está llegando el momento de ciertas cosas que tenían que cumplirse. Y en esta parte tan importante nos damos cuenta que mientras se produce esta visión que está viendo y esta revelación que Juan está teniendo, nos damos cuenta de que aquí se está dando un cumplimiento, pero no solamente aquí en la tierra. Se está dando un cumplimiento allá arriba, Aleluya. en el reino de los cielos, Aleluya. para hacerle saber a toda la gente que había llegado ya allá, que ya estaban allá. A lo mejor ya Juan nos vino a usted y a Alabado mí. sea Cristo, aleluya. A lo mejor Juan nos vino a usted y a mí ya llegando allá. Dios, aleluya. Y Juan Tú eres recibe Cristo esta Dios. visión tan poderosa, Santo. donde dice la palabra que aquella gente llegaban cantando, llegaban con alegría, llegaban con gozo. Y dice que cuando comienza todo esto, dice la palabra, y cantaban un nuevo cántico. Mire lo que cantaban, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has ¿qué? Nos has redimido. Aleluya. No fue solamente aquí, sino que allá en el cielo se va a dar cumplimiento de por qué la raza humana que vino a Cristo y vivió una vida para Cristo, allá se les va a decir: ¿saben por qué están aquí? Aleluya. ¿Saben por qué llegaron? ¿Saben por qué entraron por donde entraron y están en este lugar? ¿Saben por qué ahora están tomando lugar aquí? Sencillamente porque un día allá en la tierra hubo alguien, el que está abriendo ahora el libro, Santo. el que está tomando ahora el libro. Ese fue el que fue a la cruz del Calvario. ¿Saben para qué? Para redimirlos, para que ustedes pudieran llegar aquí. Porque si no hubieran sido redimidos, no pudieran haber estado en este lugar. Santo. Aleluya. No pudieran estar en este lugar. Bendito sea nuestro Dios santo y poderoso. Gracias, Aleluya. Dios. Aleluya. Bendito sea nuestro Eres Dios, que es digno, grande y Dios. poderoso. Aleluya. Aleluya. Entonces dice: nos redimió, mire bien, para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Aleluya. Oiga, ¿no se le hace maravilloso Aleluya. adorar y glorificar un Dios grande Aleluya. que tiene poder a través solamente de la sangre del Cordero, a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, para poder redimir a toda la humanidad del mundo? Santo. Aleluya. Desafortunadamente, Aleluya. y yo digo desafortunadamente porque el ser humano tiene la alternativa de escoger. Desafortunadamente, oiga bien esto, pero yo lo digo de esa manera. Desafortunadamente, mire la condición de la humanidad. La condición de la humanidad que no ha querido ser redimida, que no ha querido aceptar quien pague el precio Poderoso. que individualmente Aleluya. cada persona no puede pagar. El precio ya fue pagado. El precio ya está ahí. Por eso hasta el día de hoy existe la iglesia, sean grandes, sean pequeñas, aleluya, reuniones, hermanos, de congregaciones, sean grandes, sean pequeñas, pero por eso existen. Aleluya. Porque el precio ya fue pagado. ¿Por qué? Porque él ya fue inmolado. ¿Qué dice la palabra acerca de ser inmolado? Acerca de esto, el profeta Isaías dice: y fue molido por nuestras rebeliones.
por nuestras rebeliones. Aleluya. El ser humano le pasó lo mismo que al pueblo de Israel. Aleluya. El pueblo de Israel, esclavo en Egipto, Alabado sea Cristo. esclavo, Santo. trabajando. Muchos murieron ahí. Santo. Muchos murieron trabajando como esclavos que no salieron. Murieron. Pero cuando fueron, podría yo usar la palabra, cuando fueron redimidos, aunque Cristo todavía no moría, pero por el poder maravilloso de Dios, el Padre, oiga bien, Santo. los sacó. El pueblo fue libre. Alabado sea Cristo. Aleluya. El pueblo fue libre. Pero el pueblo, pasaron los años Aleluya. y el pueblo continuamente se apartaba de Dios. Alabado sea Cristo. Cada vez que el pueblo de Israel se apartaba de Dios, oiga bien, venían calamidades, venía peligro, Aleluya. venían circunstancias que ellos no podían resolver por sí mismos. Lo mismo que le pasa hoy a los seres humanos Santo. cuando están fuera de la voluntad de Dios. Poderoso Dios. Situaciones que no pueden resolver. Pero mire, tristemente es la realidad de las cosas. Aleluya. Vaya conmigo por favor a Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Gloria sea el nombre poderoso de nuestro Dios Santo. Cuando ya esté en Primera de Juan, capítulo 5, por favor esté conmigo. Bendito sea nuestro Dios Santo y poderoso. Allá en el verso 19. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: sabemos que somos de Dios, hablando el creyente, y el mundo entero está bajo ¿quién? Bajo el maligno. Sabemos que hay una diferencia, no porque nosotros la hayamos hecho. Los que podemos aplicar, estamos en Dios, es porque reconocemos Aleluya. el precio que el Padre Celestial pagó a través de nuestro Señor Jesucristo para podernos mantener, Aleluya. oiga bien, en un caminar, a veces un poquito más rápido, a veces un poquito más lento, Aleluya. pero estamos caminando en fe, tratando cada día de agradar a nuestro Dios, bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si la iglesia, el creyente, el hombre y la mujer, hemos sido redimidos, tenemos que aceptar que alguien pagó un precio que nosotros no podíamos pagar, ni hay quien pueda pagar por sí mismo para ser redimido del pecado. Santo. El pecado solamente había alguien que podía pagar, y ese alguien se llama Jesús, el Hijo de Dios. Aleluya. Por eso yo quiero concluir en esta noche diciendo solamente lo siguiente. ¿Por qué quiero concluir terminando o diciendo o aplicando lo siguiente? Oiga bien, ¿por qué? Porque no sabemos el tiempo, iglesia, que Dios nos tenga todavía sobre la faz de la tierra. Aleluya. Escuche algo que le voy a Alabado sea decir Cristo. Aleluya. antes de aplicar esto. Cada día que se predique un evangelio santo, un evangelio espiritual, un evangelio conforme lo enseña la palabra, cada día se va a poner más difícil. Cada día va a ser más difícil. ¿Por qué razón cada día va a ser más difícil? Porque la humanidad, acuérdese bajo de quién está. Está bajo el maligno. El enemigo va a tratar de ponerles toda clase de venda. Va a tratar de hacer todo lo imposible para que la gente no crea. Aleluya. Porque cada vez que una persona cree, entonces acepta el pago que nuestro Señor Jesucristo pagó a través de su sangre que fue derramada. Aleluya. Y el enemigo sabe que esa persona se le escapó de las manos. Esa persona debería de ir al infierno, pero no va a ir. Esa persona, en lugar de ir al infierno, ahora va al cielo. Santo. Se da cuenta la guerra que hay.
Hay una guerra terrible y cada Aleluya, día será más aleluya. difícil. Ahora, si se predica un evangelio diferente, como Pablo dijo, oiga bien la conclusión de eso. El que predique un evangelio diferente, Santo. el tal sea anatema. ¿Qué quiere decir? El tal sea maldito. ¿A dónde irá una persona que vive bajo maldición? Al infierno. No importa que prediques el evangelio, no importa que hables muy bonito de Dios, si no enseñas una palabra trazada por el poder del Espíritu Santo, en vano estás haciendo la obra que debían de hacer otros que en realidad aman lo que están haciendo. Santo, aleluya. Se va a poner más complicado, se va a poner más difícil. La gente quiere libertad, vivir como ellos quieran. Dios no permite eso. Dios permite que la iglesia tiene que vivir de acuerdo Aleluya. a los métodos de Él. Bendito sea nuestro Dios. Alabado Bendito sea Cristo Jesucristo para siempre. Aleluya. La gente no puede vivir de esa manera. La gente tiene que cambiar su estilo de vida. Ahora bien, lo que quiero concluirle es que cada día se va a poner más difícil y más complicado. ¿Cómo entonces nos vamos a preparar para poder mantenernos en pie? ¿Cómo? ¿De qué manera? Escuche bien. ¿De qué manera? Tratando de vivir solamente una vida agradecida a Dios. Pero hay gente que dice, pero ¿yo qué le agradezco a Dios? Si todos somos iguales, ¿qué ha hecho Dios? Bueno, lo que pasa es que en ti todavía no ha hecho nada. Él me ha hecho muchas cosas. Aleluya. Ha hecho muchas cosas. Y posiblemente, por eso que la ha hecho, yo tengo que vivir una vida constantemente agradecido y esperando el momento donde yo llegue también a su presencia, esperando, oiga bien, esperando concluir, porque allá es donde vamos a concluir. Aquí estamos de pasada. Y posiblemente, como le dije, no sabemos los años, el tiempo que Dios nos deje sobre la faz de la tierra. Santo. Pero termino diciéndole, como le dije, lo último es que tenemos que reconocer solamente algo, que nosotros hemos sido redimidos porque hubo alguien que pagó el Aleluya. precio Gracias, por Señor. usted, por mí y por Gracias, los que habrán de Cristo creer. Jesús. Pero hay que creer en la forma que Dios espera que nosotros creamos, de tal manera que veamos la mano de Dios poderosa obrando en nuestras vidas. Iglesia, Dios le bendiga, Dios le guarde y esperemos llegar, amados, a su presencia y vuélvamos a oír esa palabra cuando usted Aleluya. llegue, cuando usted entre. ¿Sabe por qué estás aquí? Porque fuiste redimido. Porque Gracias, alguien Señor. te redimió. Porque alguien fue molido por tus delitos y por tus pecados. Pagó por ti. Por eso es que estás aquí. Aleluya. Dios le bendiga, Dios le guarde. Hago una oración y le entrego esta parte. Bendito Aleluya. Dios. Gracias, Y Señor. Padre celestial y Padre amado, Aleluya. Dios eterno, en el Alabado glorioso sea Cristo. nombre, Gracias, Padre de tu Señor. Hijo amado Jesucristo, Gracias, mi buen Dios. Dios. Aleluya. Te doy